Buenos días. Vamos a, vamos a iniciar la clase programada para el día de hoy. El tema es de los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona. Anteriormente venía explicando el delito que tiene que ver con la libertad sexual, la indemnidad y la libertad sexual. Y el sábado anterior expliqué el delito de violación. Hoy voy a explicar el delito de plagio o secuestro, que en sus diversas modalidades, ya que la primera impresión la primera idea que podemos tener acerca de este delito es en esos casos en que una persona es privada de su libertad, retenida en contra de su voluntad, con el fin de solicitar a sus familiares solicitar una cantidad de dinero. Vamos entonces a ver que actualmente no hay no es necesario que el rescate para definir este tipo de delitos, ya que en el 2009 se hizo una reforma al Código Penal, que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a, para empezar, vamos a leer lo que la ley nos indica al respecto del plagio o secuestro. Para eso vamos a ir nosotros al Código Penal. En el artículo 201 del Código Penal aparece tipificado el delito de plagio o secuestro, que es de los delitos en contra de la libertad individual. Y dice: a los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, se les aplicará la pena de muerte. Y cuando ésta no pueda ser impuesta, se aplicará prisión de 25 a 50 años. Cuando no pueda ser impuesta la pena de muerte, fíjense que de hecho a los últimos que se les aplicó la pena de muerte fue a los miembros de una banda muy temida, que era la banda de los Pasacos. Y a ellos fue a los últimos que se les ha aplicado la pena de muerte en Guatemala. Y actualmente ya no es posible aplicar la pena de muerte porque existen ya acuerdos abolicionistas para suprimir la pena de muerte. Solo estamos esperando la reforma de la Constitución para que desaparezca este tipo de medidas y entonces ya desaparecería la pena de muerte. Fíjense que voy a mostrarles un video acerca de los Pasacos, una banda de secuestradores que fue la última banda, fue los últimos que fueron. Fue el secuestro y asesinato de Isabel Bonifaci de Butrán. El precio de la deuda es muy alto, ya que pagarán con su vida.
En este momento se dio luz verde para que los prisioneros reciban la inyección letal, luego que la Corte de Constitucionalidad confirmara no procedente un recurso de amparo interpuesto a favor de uno de los reos. El argumento es que ya no existían instancias judiciales y por eso mismo el presidente negó el recurso de gracia. Por lo menos 60 periodistas de distintos medios de prensa local y extranjera están congregados frente al centro carcelario donde se llevará a cabo la ejecución, siendo solamente 15 de ellos llamados para ingresar al módulo de la muerte. Acaban de ingresar los reporteros, mientras los paramédicos, médicos forenses y el juez segundo de ejecución penal terminaban los preparativos para seguir con la lectura de la sentencia al reo Pérez. La familia de Pérez está presente y no para de llorar. Un silencio se apodera de la sala en el momento que una cortina negra es abierta. Esta permite observar a través de un cristal opaco. Pérez es colocado en una camilla y se procede a inyectarle las 3 sustancias letales. El reo estuvo orando y cantando coros evangélicos. Muy lentamente dejó de mover sus labios. El aire le empieza a faltar. Su puño derecho lentamente empezó a tensarse, hasta que a las 6:13, su pulso y signos vitales se detuvieron. La cortina se cierra. Apenas una hora más tarde, Serrate Hernández aparece acostado en la camilla, donde se le empiezan a inyectar las sustancias. Serrate tiene un físico más robusto que su ya fallecido compañero. Todos los espectadores ya se han percatado que, a diferencia del anterior ejecutado, este tiene una respiración más rápida. Y esto es porque el reo está nervioso. Aunque también este está orando, su tiempo de vida fue más corto, quedando con sus manos extendidas, justo a las 7:20. Tres años pasaron para conseguir que se les castigara a los miembros de la letal banda Los Pasaco. Aunque ese ya distante día, faltaron 2 cabecillas de esta agrupación. El primero se fugó del preventivo apenas unos días antes, y el otro logró salir por la puerta grande, pagándole a los guardias para salir disfrazado de policía. Esta es la última vez que se llevó a cabo este tipo de castigo, pero al día de hoy se debate volver a emplearla, dado que el sistema penitenciario no logra rehabilitar a los tantos asesinos, violadores y ladrones que infestan cada vez más y más las calles del país. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Me interesa saber tu opinión. Déjamela en los comentarios. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Yo soy Muy bien, lo que estábamos viendo entonces es que al último que se le aplicó la pena de muerte precisamente fue una persona
sindicada de cometer el delito de plagio o secuestro. Eso porque estábamos nosotros eh, analizando el Código Penal y veíamos en el artículo 201 que dice que a la persona que cometa, las personas que cometan este delito, se les aplicará la pena de muerte. Esto porque cada vez que este delito empezaba a practicarse de forma más continua, una forma de reprimir el delito fue rigorizar la sanción y por eso se contempló que se iba a aplicar la pena de muerte a las personas que cometieran este delito para evitar que se siguiera dando, porque hubo épocas en Guatemala en que era muy común el tema de los secuestros. Por ejemplo, durante el tiempo del conflicto armado, era una estrategia que utilizaba la guerrilla, secuestrar a finqueros para obtener dinero y de esa manera costear los gastos que implica una guerra. Entonces vemos que dice que cuando no se puede aplicar la pena de muerte, el artículo 201, se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso, no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Como podemos ver, las sanciones por cometer este delito son bastante severas, porque contempla la cadena perpetua, que son 50 años, a quien cometa este delito, y también contempla la pena de muerte. Ahora, endurecer las sanciones por cometer este delito es contraproducente, porque a partir de que se lleva a cabo una reforma en el 94 y en el 96 de este delito, en 1994 y 1996, ya que el crimen organizado se concentró en este delito, en cometer este delito, y surgieron varias bandas. Una de ellas fueron los pasacos, que tomaron el nombre de una comunidad de Jutiapa, que hasta el día de hoy son estigmatizados porque si alguien se entera que una persona es de Pasaco, lo primero que le viene a la mente es precisamente las cosas que hicieron esta banda, las cosas que hizo esta banda de secuestradores. Entonces, perdón, entonces, haber rigorizado la norma penal trajo consecuencias, como por ejemplo que a partir de ahí el secuestrador mejor mataba a la víctima de secuestro cuando consiguiera o no consiguiera su objetivo, que era el rescate, una cantidad de dinero a cambio de la libertad de esta persona. Lo que empezaron a hacer las bandas era a matar a su víctima para nunca ser descubiertos, ya que sabían que si eran descubiertos les iban a aplicar la pena de muerte a ellos o la cadena perpetua. Entonces fue contraproducente rigorizar la norma. Yo les he dicho que es mejor que sea una sanción adecuada, dependiendo la gravedad del delito, y que no necesariamente tiene que ser cadena perpetua, pero eso sí, sea la pena que se aplique, que no queden impunes estos delitos, porque de nada sirve rigorizar la pena si no se aplica. Establece este artículo que los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. Los cómplices o encubridores. Vamos a ver cómo podría participar una persona como cómplice o encubridor. Y entonces vamos a ver
Vamos a retroceder acá y vamos a ver. Vean. En el artículo 37 dice, son cómplices. Primero, quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer el delito. Segundo, si la reunión no tuvo por objeto cometer delitos y estos se cometieren después por impulso de la muchedumbre, en tumulto, responderán como cómplices todos los que hubieran participado materialmente en la ejecución y como autores los que revisten el carácter de instigadores hayan tenido no participación material en la ejecución de los hechos delictivos. Quedarán exentos de pena los demás. Esta última exención no alcanzará a la reunión en sí misma cuando estuviere prevista en la ley como delito. Entonces ahí vemos a quienes podemos considerar nosotros como cómplices cuando prestan colaboración para que se cometa el delito, sin intervenir directamente en la ejecución del mismo. Entonces vamos a continuar con la lectura que teníamos. Permítanme. A ver. Acá está. Dice, a quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja de la pena por ninguna causa. Igualmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privare de sus derechos de locomoción, con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material, en cualquier forma y medios. Será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Entonces aquí es donde yo les digo que eh, si una persona priva de su libertad de locomoción a otra, no importando el tiempo que lo haga, si alguien traslada a una persona de un lugar a otro en contra de su voluntad, cometería este delito y la pena es de 20 a 40 años de prisión. Y por último, este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad de él o los sujetos que la han aprehendido, capturado o sometido ilegal o ilegalmente por cualquier medio o forma y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Entonces tenemos que se considera ya consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se ponga en riesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre sometida a la voluntad de los sujetos que la han aprehendido, capturado o sometido ilegalmente por cualquier medio o forma. Y en ese caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante, o sea que no hay necesidad de que los secuestradores hayan recibido ya el rescate que ellos solicitan. Entonces voy a continuar con la explicación de este delito, que es en contra de la seguridad de la persona. Vamos a ver qué significa plagio. Si buscamos el significado en un diccionario jurídico, vamos a encontrar que plagio es delito que comete una persona que en todo o en parte edita, vende o reproduce cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes, o el que falsifica obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada
ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto, o el que edita, vende o reproduce una obra, suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de esta, o alterando dolosamente su texto, o el que edita o reproduce mayor número de los ejemplares debidamente autorizados. Si ustedes se dan cuenta, entonces generalmente plagio se entiende los delitos que aquí en Guatemala están tipificados como violación de derechos de autor, no como aquí en Guatemala plagio es sinónimo de secuestro según nuestra legislación. Pero en otros países, lo que nosotros en Guatemala llamamos violación de derechos de autor, ellos a eso lo conocen como plagio. Y por eso vemos que muchas personas hablan acerca del plagio cuando se están violando derechos de autor. La verdad es que aquí en Guatemala nuestra legislación lo toma como un sinónimo de secuestro. También llamábase así en el derecho romano al delito consistente en hurtar hijos de esclavos ajenos con el propósito de utilizarlos como propios o venderlos. Ya vemos que aquí ya se le está dando el mismo sentido que nosotros le damos como sinónimo de secuestro, cuando dice que en el derecho romano era hurtar hijos de esclavos ajenos para utilizarlos como propios o venderlos. De ahí que en los países anglosajones se llama plagio al secuestro de personas para obtener un rescate. En los países anglosajones, en la Argentina y en otros países que no utilizan la expresión plagio en ese sentido, el delito sería considerado como atentatorio contra la libertad individual. En sentido figurado y uso más corriente que el anterior, en muchos países hispánicos se entiende por plagio la copia sustancial de obras ajenas, dándolas como propias, es pues un problema que afecta a los derechos de la propiedad intelectual. En la mayoría de todos los países hispánicos se entiende como plagio la copia sustancial de obras ajenas, lo que nosotros entendemos como violación de derechos de autor. Es nada más en los países anglosajones en donde plagio se toma como sinónimo de secuestro. ¿Y qué es secuestrar? Bueno, etimológicamente esta palabra proviene del latín tardío sequestrare, poner en depósito, separar, alejar, retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate o para otros fines. Secuestro de persona, delito que consiste en encerrar arbitrariamente a una persona privándola de su libertad física. Y decimos secuestro de personas porque también se pueden secuestrar bienes. Cuando en un caso existe, por ejemplo, un bien que esté relacionado con algún delito, como una evidencia, el juez ordena el secuestro de ese bien como una evidencia para aportar un informe que elabora el Ministerio Público y que tiene valor probatorio en un juicio. El secuestro puede ser también entonces de bienes en el caso que acabo de mencionar. Secuestro de personas. En la legislación penal se suele definir este delito con alcance más limitado que en la definición lingüística, ya que se configura por el hecho de que el secuestro se realice con el propósito logrado o no de rescate. O sea que no es condición sine qua non haber logrado el rescate para que este delito se cometa. El intercriminis del delito de secuestro es cuando una persona realiza acciones externas para retener en contra de su voluntad a una persona, privándolo de su derecho de libre locomoción, aunque no llegue a solicitar un rescate por esa persona.
Cuando sucede esto, se entiende que el delito está consumado. Excurso. En el Código Penal del Estado de Jalisco se utilizaban, al igual que en nuestro país, las palabras plagio y secuestro, pero como consecuencia de una reforma se optó por utilizar únicamente el término secuestro. Entonces, la mayoría de países se inclina en Hispanoamérica por nombrar únicamente a este delito como secuestro y plagio para cuando se violan los derechos de autor. Arturo Jiménez Zamora expresa en el uso idiomático aplicado al derecho la voz plagio y su conjugación plagiar tienen una significancia relativa a la apropiación de obras, libros, tratados ajenos, fórmulas, inventos o creaciones en diversos aspectos de la creatividad humana, por lo que en ese sentido la determinación del legislador para definir el delito como secuestro es afortunada en aras de una mejor comprensión de esta conducta delictiva. En algunos ámbitos de derecho, como el mercantil, también se utiliza la palabra secuestro para referirse a la aprehensión de cosas litigiosas a fin de garantizar intereses de terceros. Sin embargo, el término a favor del cual se inclinó el legislador sugiere una indiscutible y por lo tanto clara comprensión de lo que pretende proteger a través de este delito. Este autor mexicano entonces le da la razón a los legisladores de haber escogido el término secuestro para identificar a este delito y no plagio, porque él expresa que plagio es más empleado para referirse a la violación de derechos de autor. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de este delito. La historia del delito de secuestro nos enseña que cuando los caudillos y jefes militares se convencieron de que el hombre no solo constituía una pequeña máquina de guerra contra los enemigos, sino que también era utilizable para otros fines, como los de impulsar el trabajo en las tierras propias, desapareció la costumbre de eliminar a los prisioneros y en cambio se les redujo a la esclavitud. La práctica se generalizó en el mundo antiguo y se agravó buscando esclavos fuera de las batallas entre naciones. Los romanos llevaron a sus campañas de esclavitud a los territorios conquistados a fin de atrapar el mayor número de personas en feroces cacerías a través de los siglos. El hombre tenía ya un precio en los mercados y cuanto más fuerte y joven era, mayores utilidades ofrecía a sus compradores o les proveía a estos de dinero y elementos para la salvajes tarea de luchar contra los enemigos. Por tierra y mar proliferaban auténticas bandas de depredadores. La palabra bandolero, brigante, se aplicó al que apresaba a grupos humanos para cobrar después el rescate para su liberación o entrega. En ocasiones se prefirió conservar a los prisioneros de guerra para cambiarlos por dinero. Esta costumbre se extendió y reafirmó, siendo reconocida por los internacionalistas clásicos a manera de derechos sobre los adversarios cautivos. Fue necesario que incurriera un largo periodo de tiempo y para que se distinguiera entre un prisionero, un rehén de guerra y el sujeto reducido a la esclavitud. Entonces, el tema del secuestro históricamente está ligado al tema de la esclavitud. A una persona se le privaba de su libertad como prisionero de guerra y esclavo y se solicitaba un rescate para poder ser entregado y son los antecedentes de lo que hoy en día constituye el delito de secuestro. Claro que el ser humano ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y cada vez la legislación reconoce más derechos de las personas. Uno de tantos derechos es el derecho a la libertad y la libre locomoción. Y este delito atenta precisamente contra ese bien jurídico tutelado, que es la libertad y la libre locomoción.
En la actualidad, el secuestro es una figura delictiva que lamentablemente forma parte de nuestra sociedad. En lugar de disminuirse, va en pleno aumento, ya que la delincuencia organizada utiliza esta figura delictiva para realizar sus fines, y ya sean económicos, sociales, políticos. El secuestro, junto con el delito de narcotráfico, es el acto ilícito que más ejecutan las bandas de delincuencia organizada, puesto que obtienen mayor rentabilidad y corren menos riesgos. El delito de plagio o secuestro es uno de los delitos preferidos por las bandas criminales, ya que les genera ingresos y no corren tantos riesgos como otro tipo de delitos. Eso precisamente ha causado que se incremente la cantidad de personas secuestradas. Etimológicamente hablando, la palabra secuestro tiene su origen en el vocablo latino sequestrare, que significa apoderarse de una persona para exigir rescate o encerrar a una persona ilegalmente. Además, se conoció en la antigüedad con la denominación de plagio, término que se refiere a una red de pescar. Plagiar entonces significaría pescar. El secuestro constituye una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad, integridad y tranquilidad de las familias víctimas del delito. Igualmente, es una violación a los artículos 1, 3, 5 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 del 10 de diciembre de 1948. Entonces tenemos ahí apoderarse de una persona para exigir un rescate. Eso es precisamente un secuestro. Por lo tanto, el secuestro no solo afecta a la víctima, sino que principalmente a la familia en general. Imagínense las bandas, las bandas que se han formado en Guatemala para cometer este delito. Han llegado a cometer abusos serios en contra de las personas, como la presión psicológica que ejercen sobre la familia a través de llamadas en donde se les amenaza utilizando muchas veces palabras soeces para amedrentar a las víctimas, que en este caso los familiares también serían una especie de víctimas porque ellos son víctimas de violencia psicológica, aparte de la angustia que sienten por que un familiar corre el riesgo de incluso de morir en manos de los secuestradores, y la salida que tienen es pagar el rescate. Y para pagar el rescate, muchas personas han tenido que recurrir a venderlo todo con tal de reunir la cantidad de dinero y poder liberar a su familiar. Entonces, debido a eso, vemos que no solo la víctima, la persona a la cual se le ha privado la libertad, resulta afectada, sino principalmente los familiares, más cuando se trata de un secuestro de un niño. En ocasiones las bandas se enfocan en determinados tipos de secuestro, y el secuestro de menores también es un, una situación que se ha dado mucho aquí en Guatemala. Antes de que existiera antes de que se reformara la ley de adopciones, por ejemplo, era muy común en Guatemala el secuestro de niños para ofrecerlos en adopción en el extranjero y recibir una cantidad de dinero. Yo recuerdo que hace ya bastantes años, cuando se puso de moda esta modalidad, bueno, cuando las bandas se concentraron en esta modalidad de secuestro, que es el secuestro de niños, hubo que reformar la ley de adopciones y poner más requisitos para lograr la adopción de un menor, porque eso posibilitó el secuestro de niños, y
y la finalidad era darlos en adopción al extranjero, a parejas que no puedan tener hijos y recibir una cantidad de dinero por eso, a costas de que los papás del niño, imagínense qué golpe ha de ser para un papá es que su hijo sea víctima de un secuestro. Ahora bien, el enfoque del secuestro de la perspectiva psicológica tiene un valor de denuncia, de violación de la integridad de los afectados. Muestra que el secuestro no se reduce a la mera pérdida arbitraria de la libertad por un sector de la sociedad civil. Y vean que cuando se han endurecido las normas penales, principalmente es porque este delito eh, recae principalmente sobre las familias que tienen capacidad adquisitiva, que tienen un buen nivel económico. Y como sabemos, eh, eso influye en la creación de normas en Guatemala. A través del derecho se protegen intereses y vemos ahí que como afecta a la clase alta, he ahí por qué es tan drástico la regulación de este delito, tan drástica la regulación de este delito. Entonces el secuestro no se reduce a la mera pérdida arbitraria de la libertad por un sector de la sociedad civil o un resultado más de la lucha política que vive el país, sino que es uno de los componentes preponderantes de la guerra, refiriéndose a México. Este enfoque resulta a la parte psicológica del enfrentamiento armado, mostrando que el secuestro produce terror en los secuestrados y en quienes lo rodean, desorienta y tiende a provocar inacción y un sentimiento de impotencia ante la población civil. Según afirma Carrión Tiscareño, la productividad, tecnología, profesionalismo, forma de operatividad y demás circunstancias logísticas han hecho del delito de secuestro una amenazante industria criminal de tal magnitud que ahora los empresarios, políticos, directores, ganaderos, servimos, ganaderos, servidores públicos y en general cualquier otra persona que ocupe una posición identificada con cierta importancia tiene para estos zampones un valor, un mercado de prebendas y corrupción, con un agravante más que ahora es en dólares. Entonces, un incentivo para las personas es la impunidad en la que se mantienen para cometer este delito, por lo que sabemos que existen unidades especializadas en la Policía Nacional Civil para frenar la comisión de este delito o especializados también en el área de los delitos de secuestro. El secuestro empieza a cobrar cifras alarmantes, ya que las organizaciones criminales existentes lo ejecutan bajo 4 finalidades específicas. Fíjense las especialidades que tienen, las finalidades específicas que tiene cometer este delito. Uno, pedir rescate, es una finalidad de este delito. 2, obtener algún beneficio político o publicitario. Podría darse. 3, sembrar terror en la sociedad. Y 4, asesinar al secuestrado. Y yo les comenté que a partir de que se rigorizó la norma que establece este delito, que tipifica este delito, a partir de eso aumentaron los casos en donde los secuestradores mataban a sus víctimas. Puede aseverarse que la respuesta de las autoridades no corresponde en forma alguna con la magnitud del fenómeno. De manera general, los legisladores se contentan con elevar irracionalmente la punibilidad contemplada en el ordenamiento penal y los órganos encargados de la persecución de los delitos buscando el espectáculo mediático se exhiben ante los reflectores cada vez que les es posible para difundir sus estadísticas
y cifras relativas al ilícito, muchas veces amañadas, no muy lejos de lo que ocurre en el Ministerio Público en nuestro país, al margen de las penas cada vez más elevadas y de los datos felices de los procuradores de justicia, la sociedad padece. Se ve incrementada este tipo de delitos, ya que los órganos encargados de la persecución buscan nada más el espectáculo mediático y se exhiben ante los reflectores para dar para discutir sus estadísticas y cifras relativas al ilícito, muchas veces amañadas. Eso significa que a veces nos comparten información estadística de que este delito se está combatiendo, pero muchas veces eso no es cierto. El aumento de los secuestros, los cuales revisten nuevas modalidades. Se inventa el secuestro express. Este secuestro express, o secuestro relámpago, le dicen también, es secuestrar a una persona de escasos recursos y pedir una cantidad no tan grande. Por ejemplo, escuchaba yo esa situación en Venezuela, debido a que ese país está pasando por serios problemas económicos. Y entonces, incluso miembros de la policía de Venezuela forman bandas criminales que se dedican a practicar ese tipo de secuestros. Secuestran a una persona no más de un día y logran conseguir una cantidad de dinero. Ellos solicitan una cantidad alta, pero los familiares de la persona secuestrada pueden negociar el precio del rescate. Y al final, por ejemplo, si los secuestradores solicitan 80,000 quetzales, su equivalente, digamos, podrían conseguir que los secuestradores acepten una cantidad menor, como por ejemplo, incluso hasta 5,000 quetzales. Dice el secuestro express, por el cual las víctimas de este delito dejan de ser personas de muy alta capacidad económica, pudiendo ahora ser raptado cualquier individuo, aún, aún sin tener grandes ingresos. Entonces no hace falta tener bastante dinero para ser víctima de este delito de secuestro. El secuestro virtual, en el que en realidad no se secuestra a nadie, pero se explota el miedo de una sociedad sumergida en la inseguridad. Se sabe víctima de la delincuencia. Entonces tenemos ahí que en realidad no se secuestra a nadie, es un secuestro virtual. El secuestro virtual es cuando no se secuestra a nadie y se aprovecha el clima de inseguridad en la población para obtener un secuestro, para obtener un rescate sin haber secuestrado a la persona. Al respecto de la figura delictiva, de esta figura delictiva, es necesario sobre la misma hacer algunos comentarios generales que permitan una mejor identificación de su naturaleza jurídica. En primer lugar, el verbo rector de la figura delictiva que constituye la hipótesis jurídica no se refiere en términos jurídicos a la limitación de la libertad de la persona, sino que utiliza la misma denominación de plagio o secuestro para identificar a la sustracción o no de las personas, de identificación o no a las personas. Entonces vemos que en este delito, el verbo rector de la figura delictiva se refiere en términos jurídicos a la limitación de la libertad de la persona y utiliza la misma denominación de plagio o secuestro para identificar a la sustracción o no de la persona del ámbito en el cual desarrolla sus ocupaciones normales y con ello se produce la pérdida de su libertad. Entonces, la sustracción de la persona de sus actividades normales ocasiona que pierda su libertad, de tal forma que la hipótesis social que contiene el tipo
actual debe entenderse en una forma amplia como la sustracción o pérdida violenta o no de la libertad de locomoción de la persona al sustraérsele del ámbito colectivo donde desarrolla normalmente sus ocupaciones. En segundo lugar, se debe tomar en cuenta que se trata de una figura calificada de la detención ilegal en general, ya que al igual que otros tipos calificados o complejos, exige la circunstancia de ciertas condiciones cualificativas externas para su configuración tipológica, que vienen a catalogarla como figura especial y sin cuya concurrencia tampoco puede encuadrarse la conducta humana en su calificación. Entonces, el secuestro es un supuesto agravado de detención ilegal sobre la base de la exigencia de alguna condición de libertad. Este delito ha tenido especial relevancia en los secuestros de personas por parte de miembros terroristas, en los que se pide un rescate para poner en libertad a la víctima, siendo excepcionales otras reivindicaciones. Entonces, lo principal es que se solicite dinero a cambio de la libertad de la víctima, aunque excepcionalmente se puede pedir otra cosa a cambio de la libertad, excepcionalmente. El plagio es un delito permanente. Conforme a la doctrina moderna, existen algunos delitos dentro de la conformación de la ley penal, cuyo acto se prolonga en el tiempo con su resultado. Entonces, cuando decimos permanente es porque el delito de plagio se mantiene por un lapso de tiempo en lo que los victimarios consiguen el rescate, se mantiene ese delito y por lo tanto es un delito permanente. Se da de continuo en el transcurso del tiempo. Vamos a analizar ahora sí los elementos del tipo. Tenemos un verbo rector, que es secuestrar, plagiar, privar, amenazar, poner, someter. Es compuesto. Es sustraer a la víctima del campo normal de sus ocupaciones, privándola de su libertad y principalmente la libertad de locomoción. Sujeto activo puede ser cualquier persona, puede ser plurisubjetivo, común, así como el ejemplo que les he dado de la banda de los Pasac. Eran varios los secuestradores. Sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelado, la libertad individual de la persona. El elemento interno es el ánimo de lograr rescate, canje u otro propósito ilícito, privándola de su libertad o amenazarla con privarla de su libertad. Es un delito doloso. Elemento material: privar a las personas de su libertad con el fin de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado u otro propósito ilícito, o bien de amenazar de manera inminente o privar de su libertad a otra persona en contra de su voluntad. Ese es el elemento material. Entonces, quitarle la libertad a una persona. Conducta: es un delito de acción. El sujeto activo realiza movimientos corporales para su sujeción. Por su duración es permanente. Forma de persecución y acción pública de oficio. O sea que este tipo de delitos son investigados de oficio por el Ministerio Público por la gravedad que representan para la sociedad. Muy bien, y hasta aquí llegamos con esta clase para el día de hoy. En la plataforma de la universidad aparece una actividad con un valor de 2 puntos. Entonces, busquen en la plataforma de la universidad las instrucciones para la tarea de este día. Esto ha sido todo de mi parte. Gracias.